Le damos inicio a la primera conferencia de compliance vía streaming a toda Latinoamérica. En la misma hablaremos sobre compliance, línea de denuncia y normas anticorrupción. Contamos con 4 panelistas especialistas en el tema: el doctor Emilio Cornejo Costas, abogado penalista, especialista en compliance y miembro del capítulo argentino de la World Compliance Association. El doctor Emilio Cornejo, un gusto tenerlo acá. Contamos con la presencia del doctor Martín Girardotti, socio en Lisicki, Litwin y Asociados. Hablará también el doctor Daniel Alonso, General Consul y jefe de fiscales de la Fiscalía de Manhattan, New York, y el doctor Pablo Paladini, director de operaciones de Resguarda. Recuerden que a lo largo de toda la conferencia pueden enviarnos su consulta al mail info@resguarda.com. Primero, en unos minutos, yo les voy a contar cómo está la situación actual en la Argentina respecto al compliance, que se ha tornado una especie de moda luego de la sanción de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en marzo de este año por delitos de corrupción. En la ley 27401 lo que se prevé es el castigo a la persona jurídica por un hecho propio, no por una transferencia de responsabilidad de los directores o de la persona que cometió el delito, sino principalmente por no haber controlado sus riesgos. Lo novedoso o lo distinto de esta ley es que la persona jurídica, al ser responsabilizada por un hecho propio, puede defenderse, y su modo de defensa es demostrando que realizó todos los controles adecuados a los efectos de evitar esos riesgos que prevé la ley. La persona jurídica es castigada con una fuerte multa y, al estar en un proceso penal, ser resuelta por un juez penal, el carácter de la multa es penal. El legislador, como en otras partes del mundo, podría haber optado por una responsabilidad administrativa. De hecho, en otros países, como en Colombia, como en Alemania, como en Italia, la responsabilidad de las personas jurídicas es administrativa. Podría haber optado por una responsabilidad administrativa, donde las garantías penales se respetan de otra manera, pero por una cuestión de carácter simbólico, de disuasión, de persuasión, eligió castigar a las personas jurídicas de forma penal. Las multas son de 2 a 5 veces el beneficio individuo. Se puede castigar a la persona jurídica suspensión total o parcial de las actividades, suspensión para participar en concursos y licitaciones, disolución y liquidación si fue creada la empresa solo al efecto de cometer delitos, la pérdida o la suspensión de los beneficios estatales y una publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Como por ahí nos cuenta más adelante Daniel, la posibilidad de arribar a un acuerdo de colaboración eficaz, en cierta forma le permite a la empresa reducir su responsabilidad y principalmente minimizar el costo que le trae un proceso penal a la reputación de la empresa. En Estados Unidos tengo entendido que un porcentaje muy, pero muy alto de las empresas que son imputadas por algún delito de corrupción suelen acordar con el fiscal una disminución de las sanciones a los efectos de colaborar, entregar información, que nos contará qué tipo de información requieren los fiscales en Estados Unidos, porque en Argentina nosotros no tenemos todavía al día de hoy jurisprudencia que nos permita saber o conocer un poco cuál va a ser o cuál es la opinión de los fiscales y los jueces al respecto. Sí tenemos la experiencia de la ley del arrepentido, que rige en la Argentina desde el 2016, que, como muchos por ahí pudieron conocer a través de los medios de prensa, se está aplicando fuerte en una causa muy trascendente en la Argentina, que marca un antes y un después en delitos de corrupción, que se llama la causa de los cuadernos, donde mucha de la prueba recogida obedece principalmente a la declaración de los imputados en carácter de arrepentidos. Al principio les comentaba que esta es la primera ley argentina que prevé el castigo a la empresa por un hecho propio. O sea, a la empresa no se lo castiga por lo que hizo el director, sino principalmente por no haber controlado los riesgos que tenía que controlar. En derecho penal, nosotros esto le denominamos un delito de comisión por omisión. Omitir, controlar riesgos controlables.
¿Cómo hace una empresa para controlar o cómo le permite la ley a una empresa demostrar en sede penal que controló los riesgos o que pudo haber controlado los riesgos? Para ello, la ley prevé lo que se denomina un programa de integridad. El programa de integridad, cuando uno lee la ley argentina, en principio no tiene carácter obligatorio, salvo para aquellas empresas que liciten por montos altos con el Estado. Aquellas empresas que decidan presentarse a licitaciones por montos altos, necesariamente van a tener que contar con mínimos elementos de lo que es un programa de integridad. Un programa de integridad en la Argentina está compuesto por capacitaciones periódicas, por mecanismos y procedimientos destinados a detectar este tipo de ilicitudes, por un código de ética que vendría a ser una especie de la Constitución donde están todos los valores de la compañía, por una línea de denuncia, por un compliance officer, por una debida diligencia de terceros. Y acá me quiero detener un segundito en lo que es la debida diligencia de terceros o la posibilidad que prevé esta ley, a diferencia de lo que nosotros conocemos en el Código Penal, la posibilidad que prevé esta ley de responsabilizar a las empresas por conductas de terceros. O sea, desde la sanción de esta ley, las empresas que traten de impedir delitos de corrupción no solo van a tener que anticiparse a sus propios riesgos, sino que van a tener que procurar que los terceros con los que interactúe, socios, proveedores y hasta clientes, no vayan a cometer un delito que beneficie a la persona jurídica, porque ese delito que beneficia a la persona jurídica, si es consentido expresa o tácitamente por la persona jurídica, también la torna responsable, con las dificultades que sabemos que en la Argentina es controlar la debida conducta de los terceros. Como les comentaba al principio, lo novedoso de esta ley es que prevé la responsabilidad por hecho propio, que prevé lo que se llama un acuerdo de colaboración eficaz y que prevé la posibilidad de la empresa de eximirse de responsabilidad penal cuando se dan 3 situaciones en forma simultánea. La empresa que quiere evitar ser responsable penalmente tiene que, en primer lugar, autodenunciarse como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación. Cuando la ley habla de una actividad propia de detección e investigación, se está refiriendo principalmente a que este ilícito haya sido conocido por la empresa gracias a los mecanismos, gracias al programa de integridad, al funcionamiento del programa de integridad. Entonces prevé una autodenuncia, un programa de integridad, o sea, la empresa no solo se tiene que autodenunciar, sino que tiene que demostrar ante el juez que tiene un programa de integridad y que ese programa de integridad era adecuado ex ante y tiene que devolver el beneficio indebido. Son las 3 situaciones en forma simultánea que se dan a los efectos de que una empresa pueda evitar el día de mañana, ante un juez y un fiscal, la responsabilidad penal. En cierta forma, esto es una breve síntesis de lo que está pasando en la Argentina con esta nueva ley que solo por ahora tiene 6 o 7 meses de funcionamiento. Todavía no ha habido empresas denunciadas con posterioridad a la ley. No tenemos la experiencia de haber vivido jurisprudencia o haber vivido casos sobre responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de corrupción, con lo cual le voy a dar la palabra porque en cierta forma esto es, como yo les comentaba, es una imposición de la OCDE y esto en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, viene funcionando hace 40 años y tienen muchísima experiencia en cómo funciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo funciona el Poder Judicial, qué requieren los fiscales, qué hacen las empresas para evitar ser sancionadas y cómo actúan una vez que son denunciadas ante la justicia, cómo actúan o cómo interactúan con los fiscales. Le voy a dar la palabra a tal efecto al doctor Daniel Alonso. Gracias, Emilio. Como dijo Emilio, yo vengo de Estados Unidos y estoy bien consciente de que la audiencia de esta mañana es de toda Latinoamérica y no solamente de Argentina. Ahora sabemos bien lo que la ley argentina requiere. Voy a hablar un poco de normas internacionales. La presentación que tengo tiene que ver justamente con terceros y con la utilización de inteligencia artificial para controlar a los terceros. Y voy a hablar de eso en unos minutos, pero para contestar tu pregunta, Emilio, lo que ha sucedido en los Estados Unidos es que
ha habido responsabilidad penal de personas jurídicas desde hace más de 100 años, pero en los últimos 20 años el Ministerio Público de Estados Unidos, que se llama the Department of Justice, el Departamento de Justicia, emitió varias políticas, y también la Comisión Nacional de Valores emitió políticas similares, que se dice SEC, la SEC, y esas políticas tienen el objetivo de alentar a las empresas que impongan un programa de integridad como muy similar al que nos comentó Emilio sobre la ley 27401 de Argentina. Así que lo que sucede no es un requerimiento de ley, es una política interna. Los fiscales en Estados Unidos tienen discreción de enjuiciar o no enjuiciar en cualquier caso. No hay obligación, si hay una denuncia de algún tipo, de simplemente seguir con un caso. Así que los fiscales decidieron hace unos años decidieron utilizar esa discreción para alentar que las empresas tengan estos programas de integridad. Y lo que incluyen estos programas de integridad son varias cosas. Si estamos hablando de anticorrupción, esto se aplica a todo, pero si estamos hablando de anticorrupción, los programas de integridad están bastante bien definidos en las normas internacionales, y enseguida, cuando hable de los terceros, que es mi tema específico de hoy, les voy a mostrar cuáles son las fuentes de esas normas. Pero en general, yo diría que la ley argentina tiene una buena definición de programa de integridad, y que las normas internacionales están más o menos de acuerdo con ellas. Si empezamos en el título por ahora, no hace falta seguir con las láminas. Empezaré en un segundo. La pregunta que me hizo Emilio, como se acuerdan, es cómo funciona esto en Estados Unidos. Entonces, lo que sucede es que Estados Unidos tiene estas políticas, y las políticas dicen tienen que tener un programa de integridad, pero también tienen que hacer muchas otras cosas. Cuando nosotros empezamos a investigar, dice el Ministerio Público, ustedes tienen que colaborar. Si no colaboran, no les vamos a dar la indulgencia que ustedes están pidiendo. También tienen que hacer que los testigos estén disponibles, nos tienen que demostrar cuál era el programa de compliance que tenían todos esos años, tenemos que investigar nosotros para ver si la alta gerencia fue parte del esquema o si solamente fueron otros empleados. En los Estados Unidos, diferente que algunos otros países, pueden ser empleados y agentes de cargo bajo, que pueden cometer un delito, y la empresa tiene la responsabilidad. Así que es muy importante que los programas en Estados Unidos de compliance controlen a todos los empleados de la empresa. Y en otras partes también, en Reino Unido, es para la alta gerencia, pero la mejor práctica es tratar de controlar a todos los empleados de la empresa. Entonces, con todo eso, con todos esos requerimientos de la política del Ministerio Público, las empresas tratan de lograr una indulgencia en la forma de un acuerdo que se llama normalmente acuerdo de enjuiciamiento diferido, y la idea es que no vamos a buscar una sentencia condenatoria. En vez, vamos a suspender al caso por un par de años, puede ser hasta 5 años, y en ese tiempo la empresa va a tener que asegurarle al Ministerio Público que han cambiado, que han implementado varias reformas, que han hecho remediaciones de diferentes problemas que tuvieron, que los funcionarios, los empleados que estaban a cargo de varias cosas que terminaron siendo faltas, no están trabajando más en la empresa, ese tipo de cosas. Y muchas veces imponen a un monitor independiente, que es un tercero, que vigila, que controla a la empresa para asegurar que la empresa ha hecho lo que prometió que iba a hacer en el acuerdo. Y si todo eso cumple la empresa, al fin de los 2, 3, 4 años, lo que sea, el caso se desestima. El fiscal pide sobreseimiento y el caso se va como si nunca hubiera existido.
Y esa es la idea fue una idea simplemente de política, no hizo falta una ley y en este momento está bien conocido este tema y es una cosa no solamente del Departamento de Justicia, de la Comisión de Valores, pero también varias otras autoridades, reguladores tienen políticas similares. La idea es que quieren que las empresas hagan la autodivulgación y que colaboren y que proporcionen información relevante para la investigación. Espero que eso te contestó la pregunta. Sí, sí. Ok, entonces, lo que me han pedido hacer hoy es dar un poco del beneficio de la experiencia mía y de mi empresa. Le agradezco a Micaela que por decir que mi título era que soy el jefe de los fiscales de Nueva York. No soy fiscal, fui fiscal a través de 18 años, me desempeñé como fiscal federal y estatal, y en los últimos 4 años de mi carrera fui el jefe de los fiscales auxiliares de Manhattan. Así que en esa capacidad investigaba fraude, corrupción y otros delitos y estaba a cargo de unos 550 fiscales auxiliares. En este momento estoy en una empresa que se llama Exiger, que es una empresa mundial de compliance. Y lo que hacemos es proporcionamos servicios de compliance de todos tipos, no solamente consultoría, pero también tenemos productos de software. El más relevante de hoy es para controlar a terceros. Así que lo que voy a discutir un poquito es el uso de inteligencia artificial en la debida diligencia de terceros. Así que empecemos con la primera lámina. Bueno. Para empezar, ¿por qué terceros? Dije que hay mejores prácticas mundiales y hay fuentes de estas mejores prácticas. Empecemos con el convenio de la OCDE, que es la razón por que Argentina y muchos otros países han implementado un régimen de responsabilidad penal o administrativa de personas jurídicas. Lo que la OCDE nos dice es que un programa de ética y compliance se debe aplicar a agentes y otros intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, contratistas y proveedores, consorcios y empresas de proyectos conjuntos. Y la razón, por supuesto, es porque la empresa de ustedes puede terminar con responsabilidad penal por lo que han hecho estas personas. Así que para realmente evitar que los empleados, agentes, etcétera, estén sobornando a funcionarios públicos, o en el caso de la ley del Reino Unido, también funcionarios privados, porque el cohecho comercial es parte de la ley del Reino Unido y de algunos otros países. Hace falta tratar de evitar eso, no solamente de los empleados, pero de los terceros. Y Estados Unidos, el Departamento de Justicia, DOJ, dice que terceros comúnmente utilizados para ocultar son comúnmente utilizados para ocultar el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales. O sea, lo que están diciendo los fiscales federales en Estados Unidos es que nosotros hemos estado estudiando esto, investigando esto a través de muchos años, y lo que nos dimos cuenta es que en muchos de esos casos, tal vez más de la mitad, eran terceros que estaban pagando. Lo habían ocultado como si fuera una caridad, un consultor, un agente, un proveedor, lo que sea, pero ellos terminaban utilizando los fondos de la empresa para pagar un soborno a un funcionario. Así que entonces lo que dice, por esa razón, el Departamento de Justicia dice que la debida diligencia basada en riesgo es particularmente importante para terceros y también será considerada en evaluación de la efectividad del programa de compliance de una empresa, cuando están decidiendo si van a buscar sentencia condenatoria, que puede ser fatal para una empresa, o si van a dar uno de esos acuerdos de indulgencia de los cuales hablé hace unos minutos. La próxima lámina, por favor. Y por supuesto, porque estamos en Argentina, la ley 27401 dice que el programa de integridad requerido también podrá contener los siguientes elementos: procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes intermediarios, al momento de contratar su servicio durante la relación comercial. Argentina está usando la mejor práctica mundial, la de la OCDE, la de Estados Unidos, etc. Así que empezamos con eso, que los terceros hay que controlarlos, hay que vigilarlos, y de los 10 elementos más o menos de un programa eficaz de integridad, este tal vez es uno de los más importantes. Próxima lámina, por favor.
Aquí hay, para terceros, en general, estas son las mejores prácticas para controlar a los terceros. Esto se deriva de mi experiencia, la experiencia de mi empresa, experiencia global y normas internacionales. Para empezar, los contratos con proveedores y terceros deberían tener lenguaje que incluye que ellos se ponen de acuerdo que van a cumplir con las leyes y las normas y a veces con la política de la empresa principal. O sea, que en mi empresa nuestros contratos tienen lenguaje que los proveedores ellos se ponen de acuerdo de cumplir con mi código de ética. ¿Okay? Así que eso es una cosa que hay que negociarla, pero es importante de por lo menos intentar. Otra cosa que los contratos deberían tener, sobre todo si son agentes internacionales que están trabajando por la empresa en otro país, es derecho de auditoría. Es importante tener el derecho bueno, está bien que ustedes se pusieron de acuerdo y han certificado, pero queremos poder ver qué exactamente han estado haciendo y también no es suficiente tener ese derecho, pero hay que ejercerlo de vez en cuando. Eso es muy importante. Lo primero que pregunta el Ministerio Público en los Estados Unidos es, dice, qué bien que tienen este programa lindo de papel y veo que los contratos tienen este lenguaje, pero ¿ustedes alguna vez han auditado a sus terceros? Y si la respuesta es que no, eso no va a ser un programa eficaz realmente. Tienen que usar, la mejor práctica dice que hay que usar cuestionarios, que hacen muchas preguntas, no las vamos a discutir todas hoy, pero si tiene el proveedor tiene una política él mismo, si tienen relación con funcionarios del gobierno, cuáles son esas relaciones, si hacen negocios con el gobierno, etcétera, y si suben banderas rojas en esos cuestionarios, hay que investigarlas a las banderas rojas. El que tengo en rojo acá es el más importante porque lo vamos a discutir esta mañana, es la debida diligencia, reputación, antecedentes y conexiones de los terceros. Voy a hablar más de eso en unos minutos. También una mejor práctica, si podemos volver a la lámina previa, es la evaluación y la segmentación de riesgos. No todos los proveedores tienen riesgo. Si yo soy una empresa que fabrica medicamentos y los quiero vender en Bangladesh, el agente que lo está vendiendo a los hospitales que pertenecen al gobierno es de alto riesgo. Pero si esa misma empresa mía está comprando papel para la fotocopiadora acá en Buenos Aires, el riesgo es bastante menos. Así que hay que segmentar a los terceros para ver cuáles son de alto riesgo, bajo riesgo y mediano, y después vigilarlos de manera que corresponde. O sea, una persona de riesgo bajo, tal vez no le mandamos cuestionario más de cada 2 o 3 años, pero una persona de alto riesgo puede ser cada 6 meses. Capacitación, por supuesto, siempre es importante. Muchas empresas le ofrecen capacitación a los terceros, no solamente a los empleados. Y, como dije, el derecho de auditoría y ejercerlo. Así que estas son las mejores prácticas para terceros. Exeter, mi empresa, está usando inteligencia artificial para ayudar a las empresas a controlar a los terceros y llevar a cabo la debida diligencia de manera menos costosa. Así que empecemos un poco con la próxima lámina. Lo que se hace ahora, yo digo acá cómo se hacía la debida diligencia, la verdad es que todavía se hace de esta manera, es que las empresas hacen 4 cosas. Hacen búsquedas en bases de datos, que es un problema porque es laborioso, hay muchos falsos positivos, hay pérdida de tiempo y no es ningún análisis. Si simplemente te sientas en una terminal, simplemente te da resultados y el análisis lo tiene que hacer un ser humano. También muchas veces, ahí en la derecha, las empresas piden informes de due diligence, que son buenos, mi empresa los proporciona, pero son caros y son inconsistentes porque los hacen los seres humanos, tarda 2 semanas normalmente y muchas veces son impracticables. Próxima, por favor. También lo que se está haciendo ahora en debida diligencia, cuestionarios, como dije, es mejor práctica, pero si un ser humano los tiene que leer a todos y tiene que andar buscando que los contesten, los tiene que mandar por email y de vuelta, es una cosa que no tiene pista de auditoría, es una cosa otra vez laborioso.
Y al fin, cuando hay que hacer una renovación, según la política y el riesgo, cada 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hay que hacerlo de nuevo, todo de nuevo, realizado manualmente, todo es manual, obviamente porque somos seres humanos es inconsistente y sin pista de auditoría. Así que lo que no había y lo que no había antes de productos como el nuestro es que no había una opción rentable para la debida diligencia. Así que nosotros desarrollamos un producto que se llama Exeger Insight 3PM. 3PM quiere decir Third Party Management. Y les voy a explicar un poco, pero antes de eso quiero explicarles un poco de qué es lo que es la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. Lo que hemos hecho nosotros es, tenemos científicos de datos que desarrollan programas utilizando inteligencia artificial. La ciencia cognitiva es básicamente un estudio interdisciplinario que incluye muchas diferentes disciplinas como psicología, lingüística y ciencia informática y trata de estudiar cómo es que los seres humanos pensamos. Y la inteligencia artificial es simplemente tratar de aproximar cómo piensa un ser humano utilizando sistemas informáticos. Y vamos a hablar un poco de los dos conceptos que están en la lámina, Machine Learning y Deep Learning, que es importante. Próxima lámina, por favor. Podemos aprender nosotros, obviamente, de experiencia. Podemos también, simplemente como programadores de sistemas informáticos, podemos simplemente darle instrucciones a una computadora, es lo que se hace en muchos programas. Pero también podemos hacer que la computadora ella misma aprenda de información y de datos. Eso es lo importante, porque no se puede programar un sistema de inteligencia artificial solamente con instrucciones. Próxima lámina, por favor. Así que Machine Learning fue una revolución de la década del 80, 90 y 2000, que Artificial Intelligence ya había existido, por lo menos en teoría, desde la década del 50. Habían programado, algunos científicos habían programado jueguitos para que jueguen en contra de un ser humano, habían utilizado inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos, pero realmente era todo con instrucciones, hasta que llegó Machine Learning. Y la idea de Machine Learning es, le das datos a la computadora y ella misma solamente lee los datos y la idea es que empiece a aprender sin darle instrucciones específicas. Ejemplos pueden ser darle todos los libros de una biblioteca o darle todos los cálculos de una empresa de ingeniería y así empieza a aprender la máquina misma. Y Deep Learning es lo más actual. Yo no soy ningún experto en eso, pero tengo entendido que Deep Learning es cuando la computadora empieza con una capa, aprende un poco alrededor, después una capa más profunda bajo de esa capa, después más profunda, más profunda, más profunda, y va aprendiendo y aproximando y al fin empieza a pensar un poco más como un ser humano. Les voy a dar el ejemplo que tiene que ver con due diligence de terceros. Próxima lámina, por favor. Bueno, lo fundamental para utilizar estas herramientas informáticas para lo que estamos haciendo nosotros, el due diligence, que es parte fundamental del compliance, es el tema de natural language processing, como dije recién, el contenido de una biblioteca. O para una cosa más común para ustedes, cada vez que usan el iPhone o el programa de texto en Samsung, ahora los programas te empiezan a predecir cuál es la próxima palabra que ibas a poner y muchas veces lo hace bastante bien. Eso es Natural Language Processing. Lo que ha hecho ese programa es ha leído todos los texts de ustedes y poco a poco empieza a aprender qué es lo que quieren escribir a máquina a ustedes para no tener que apretar las teclas. Eso es usando lenguaje natural, Natural Language Processing.
Otro ejemplo es Gmail ahora está haciendo lo mismo. Es realmente una cosa casi asombrosa cuando empezás a escribir un email y te trata de completar la oración. Pero sin Natural Language Processing muchas cosas no serían posibles. Las computadoras que reconocen la voz, por ejemplo, utilizan Natural Language Processing, Siri y Alexa y todo eso. Próxima lámina. Bueno, este es el producto de Exeger Insight 3PM. Y lo que hace el 3PM es, estos son las 6 etapas de la vida de riesgo de terceros. Lo que hace el programa realmente es 2 cosas. Es una base de datos que puede catalogar y vigilar a todos los terceros, así que uno entra el archivo y ahí tenés el tercero, pero no es solamente una base de datos, esa tecnología vieja, pero tenés una base de datos muy fácil para utilizar y lo que hace la base de datos es le das tu cuestionario y lo podés adaptar para tu empresa, para diferentes terceros y el programa lo hace automáticamente, manda los cuestionarios, los lee y decide si hay banderas rojas para elevar algún riesgo a un ser humano. También lo que hace el programa usando modelos de riesgo te hace la segmentación automáticamente según las reglas de la empresa. Y después, cuando viene tiempo de hacer debida diligencia, no es solamente el cuestionario, pero también hay que hacer diligencia reputacional para ver quiénes son estas personas, si hay algunas banderas rojas. Utiliza DDIQ, que es nuestro programa Due Diligence IQ, es nuestro programa de inteligencia artificial que presenta informes de manera muy rápida, mucho más rápida que podrían hacer los seres humanos. Así que tengo una lámina sobre DDIQ. Próxima, por favor. Esto simplemente mostrando cómo se utiliza la computadora para ahorrar tiempo. Esta es una búsqueda de Google y la persona sujeta de esta búsqueda es mi colega Sandra León, que es científica de data, y lo que hace Google es muchas veces, para empezar, tiene 30.000 resultados. Muchas de las personas son incorrectas. Puede ser una persona correcta, pero no es algo que es útil porque no tiene que ver con riesgo, es solamente una foto de las vacaciones en Facebook, algo así. El problema es que para un ser humano hace una búsqueda en Google y va a buscar, qué sé yo, 3, 4, 5 páginas y se va a cansar. Y a lo mejor las va a imprimir y a lo mejor usa una lapicera roja y pone las banderas, pero eso es una cosa muy manual. La diferencia con el sistema cognitivo es que para empezar, lee a todos, lee los 30.000 resultados, los lee a todos. Y puede reducir el ruido, reducir los falsos positivos y organizar, entregar un informe, un reporte organizado por categorías de riesgo. Van a ver el resultado enseguida. Próxima lámina, por favor. También puede agrupar a los documentos cuando son documentos con los mismos riesgos, bancarrota, antecedentes penales, reputación, investigación, escándalo, lo que sea, los agrupa. Próxima lámina. Y lo que hace es, si no encuentra banderas rojas, DDIQ y el programa 3PM, abajo en la gran mayoría de cosas no va a encontrar banderas rojas y dice que no se requiere escalación manual a un ser humano, así que ahí se ahorra el programa un proceso laboroso que se usa en procesos manuales. Pero sí encuentra banderas rojas, corrupción, tema ambiental, litigio, fusión, cosas así, ahí levanta una bandera roja. Según la política de una empresa, el oficial de cumplimiento puede analizar la bandera roja y decidir si es algo importante para seguir investigando o descontarla. O ahí esos 3 niveles son simplemente informes de due diligence manuales que nosotros brindamos. Próxima lámina, por favor. Y este es un ejemplo del informe. Es un informe que parece muy similar a los informes de bandera roja que hacen los investigadores de due diligence, pero está hecho de manera completamente automatizada
y si uno quiere leer el artículo o la fuente que sea, puede simplemente cliquear, y si no lo quiere hacer, simplemente mira cuáles son las banderas rojas. Aquí tenemos un caso de bancarrota. Eso a lo mejor es importante en este caso, a lo mejor no. La decisión es de la política de la empresa y del ser humano. Pero estos informes son muy buenos, completos, bien agrupados y fuentes de información. Próxima lámina. Esta es un informe de la base de datos. Si están manejando a los terceros, así parece, y te avisa a dónde está el cuestionario, ha vuelto, automáticamente le hace acordar al tercero que lo manden, cuál es el riesgo, es rojo, verde o amarillo, alto, mediano o bajo. Y así se vigila todo, tiene una especie de dashboard y así se controla. El oficial de cumplimiento puede saber a dónde está en el proceso cada uno de los terceros. Próxima lámina. En la columna de la izquierda muestra qué es lo que hace DDIQ, y las otras tres son procesos manuales que también brindamos, pero para que vean la diferencia. El DDIQ en media hora saca banderas rojas en esos temas que son las listas de sanciones de personas expuestas políticamente, la base de datos regulatorias en todo el mundo, obviamente investigación en el Internet, como bien vieron recién, para cualquier cosa relacionada, y también registros corporativos y información de fondo de la empresa. Todo eso lo hace en media hora o menos DDIQ y entrega un informe profesional. Por supuesto, a veces eso no es suficiente para los terceros de alto riesgo, y por esa razón Exeter brinda esos otros informes. También como algunos de nuestros competidores hacen esos informes manuales también. Próxima lámina. Alguna gente nos pregunta, ¿esta es una cosa que realmente va a pasar o esto parece una cosa de futuro? ¿No es el tipo de cosa que queremos invertir en esto? Suena medio raro, medio futurístico. Este es un artículo sobre la cantidad de dinero que están tratando de ahorrar los bancos. Es un artículo sobre 321 mil millones de multas para bancos en este caso, y dice que hay que ahorrar parte de eso por lo menos, que siempre los seres humanos van a ser requeridos para usar su judgment. ¿Cómo se dice judgment? Su discernimiento, exactamente. Pero mucho de la actividad de vigilancia y monitoreo puede ser automatizado. Y esa es la razón por qué estamos brindando este servicio, es para ahorrar dinero en los programas de integridad. Próxima. Bueno, esto es simplemente otro ejemplo de cosas que se puede usar en compliance, donde se puede usar la inteligencia artificial. Obviamente ya hablamos de videodiligencia. También estamos desarrollando productos para monitorear transacciones, para vigilar y seguir las entidades y para soluciones de gestión y seguimiento de riesgo. ¿Te puedo interrumpir un Por supuesto. Surge una pregunta de lo que vos estás hablando. Nosotros, como dije al principio, somos bastante nuevos en lo que es compliance, sobre todo en esto de que es cuasi obligatorio los efectos de evitar una responsabilidad penal, y creo que la mayoría de los países de Latinoamérica todavía son también bastante, o el compliance es bastante novedoso. Chile, por ejemplo, creo que es de los primeros países que ya implementó una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero recién en el año 2010, con lo cual Estados Unidos nos saca muchísima diferencia y tiene muchísima experiencia en esto. Pero sí, también lo que nosotros vemos es que más allá de la obligación del compliance, a nivel responsabilidad penal, estamos notando acá en la Argentina, y sobre todo está bajando la línea desde Estados Unidos, que son los propios terceros o socios del negocio quienes te están obligando a tener un compliance. Es decir, nosotros lo que vemos con los clientes, con las empresas en Argentina, es que cada vez que quieren interactuar con algún tercero, a veces nacional, a veces extranjeros, a veces una entidad financiera de afuera, a veces un banco,
te están pidiendo y te están exigiendo que tengas un compliance. Con lo cual, no es solo ya pensar en, che, bueno, yo me quiero cubrir porque el día de mañana yo no sé si alguna persona en nombre de la empresa va a cometer un delito, sino que hoy tengo la obligación para pedir un crédito en un banco de Estados Unidos, para asociarme a alguna empresa de Portugal que quiere venir a hacer obra pública. Y creo que Estados Unidos, de esa manera, con lo que es la debida diligencia de terceros, está exigiendo cada vez más a todo el mundo, a todas las empresas del mundo, exactamente lo mismo, que tengan un programa de integridad y que también ellos revisen a sus terceros. Con lo cual, te hago esa pregunta para que me la comentes, y también quiero saber tu opinión de cómo ves el compliance, aparte de esto, o va de la mano con esto, en toda Latinoamérica. En base a la experiencia, a las charlas que pudiste dar en varios de los países de Latinoamérica, que nos cuentes un poco, en base a tu experiencia, qué es lo que notas en Latinoamérica con respecto al compliance. No, es un punto excelente. O sea, pensando filosóficamente, una empresa debería no sobornar a funcionarios públicos simplemente porque es lo correcto y lo legal. Siguiendo un poco, ahora la ley empieza a imponer requerimientos de tener un programa de integridad. Bueno, entonces las empresas deberían hacer eso porque la ley lo exige o porque va a ser una defensa si hay un problema en el futuro. Bueno, está bien. Todavía a lo mejor algunas empresas no lo van a hacer. Después de eso tenemos normas como en Argentina, que los contratistas, creo que es la única norma en el mundo en este momento, que todos los contratistas federales tienen que tener un programa de integridad eficaz. Y si hacen eso, si no hacen eso, no pueden ser contratistas con el gobierno de Argentina. Ahí sí muchas empresas van a decir, bueno, está bien, deberíamos hacer eso. Después tenemos las empresas en Argentina y en otras partes que cotizan en la Bolsa Nacional en Estados Unidos, y ahí tienen algo de miedo que van a tener problemas con la justicia estadounidense. Y al final tenemos este problema que es un poco más reciente, que muchas empresas argentinas, ellos mismos son terceros para otros. Y más van a exigir las cosas que yo estuve diciendo. Van a poner en los contratos derechos de auditoría, van a poner en los contratos obligación de tener un programa de integridad. Y los bancos, aparte, los bancos seguros, ellos tienen una obligación más dura aún que las empresas cualquiera. Los bancos tienen que prevenir el lavado de activos. Los bancos son los sujetos obligados principales a otros sujetos obligados, pero tener un programa eficaz de prevención de lavado de activos es mucho más complicado que lo que estamos hablando acá, que tener un programa eficaz de anticorrupción. Y como parte de eso tienen que conocer a los clientes, tienen que monitorear las transacciones de los clientes, y si una empresa argentina es un cliente y el banco se entera que a lo mejor hay algún tema reputacional, escándalo, algo, ese banco tiene la obligación de investigar, posiblemente de emitir un reporte de operaciones sospechosos a la UIF. Así que es una cosa muy seria. Así que me parece que hasta si las empresas en Argentina o otra parte de Latinoamérica ven esa ley y dicen, esto realmente no se va a aplicar nunca a mí. Yo creo que sí se va a aplicar, por la razón que vos decís y por las otras razones que dije yo. No, y aprovecho y también te hago una pregunta. Nosotros en la ley tenemos, las leyes generalmente son copiadas, no sé si copiada es la palabra, pero las leyes en general en Argentina basadas en legislación ya o en experiencia extranjera, ¿no? Nuestro programa de integridad prevé, no sé, ahora no me acuerdo, pero aproximadamente 12 elementos. Unos más relevantes que otros, pero yo creo que más relevante de acuerdo al contexto en el cual se vive, ¿no? Nosotros acá tenemos 3 elementos obligatorios, que son las capacitaciones, el código de ética y los mecanismos y procedimientos obligatorios a los efectos, como vos decías, de poder licitar con el Estado. Ahora, eso no significa que esos 3 componentes o elementos van a ser considerados como los más importantes o trascendentes el día de mañana por un juez y un fiscal. Y como te dije al principio, nosotros no sabemos, y yo creo que los jueces y los fiscales todavía tampoco saben, cuáles son los criterios que van a utilizar para analizar si un programa de compliance fue o no adecuado, porque eficaz no fue porque hubo un delito, sí adecuado ex ante. Entonces, me parece que es lo más importante, lo que yo también te quería preguntar, de todos estos elementos, ¿cuáles son los elementos que vos considerás claves a los efectos del día de mañana? Un juez te juzgue ese programa
como adecuado o mínimamente adecuado, teniendo en cuenta que eso va a ser lo que va a reducir o agravar la responsabilidad penal de la empresa. Y continuando con esta pregunta, ¿qué opinas también? Tiene relación, perdóname porque te pierdo por ahí una pregunta tan larga. ¿Qué opinás también de la línea de denuncia? Que nosotros acá en la Argentina somos nuevos, pero creo que en Estados Unidos es clave tener una línea de denuncia, y un fiscal el día de mañana, si no tenés una línea de denuncia externa, difícilmente considere que un programa es eficaz o adecuado. Son 8 preguntas, así que voy a... Para empezar, Argentina tiene la gran ventaja, por ser uno de los últimos países que estableció esta responsabilidad penal, de tener la ventaja de la experiencia de los otros países. O sea, los elementos, los 2 elementos que decís en la ley argentina, son excelentes, son exactamente los elementos que hay que tener. Si alguno es más importante que otros, y algunos son fundamentales, tener un código de ética, no puede funcionar sin código de ética. Podés funcionar de manera técnica sin línea de denuncia, pero no sin código de ética. Pero yo diría que todos son claves. Uno importante que mucha gente no piensa es la atención de la alta gerencia, tone from the top en inglés. Tiene que ser una cultura, un mensaje bien claro de la alta gerencia que esto no se tolera en esta empresa. Y sobre todo va a ser difícil en empresas que han tenido una historia de estar involucrados en actos de corrupción, que no es tan raro acá en Argentina y en alguna otra parte de Latinoamérica. Pero hay que hacer eso, tiene que cambiar. Me preguntaste de otras partes de Latinoamérica. En mi experiencia, yo diría que el país que está más desarrollado en esto, en Latinoamérica en este momento, es Brasil, porque ha tenido tanta experiencia mala con Lava Jato, la atención de las autoridades de Estados Unidos en los casos de Odebrecht, de Braskem y de Embraer. Así que ellos han tenido una explosión de demanda para programas eficaces de integridad. De hecho, creo que hay 25 estudios jurídicos de Estados Unidos que tienen oficinas en San Pablo y Río. Creo que acá en Buenos Aires hay 2, y no sé cuántos hay en Santiago y en Bogotá y en otras partes. En Chile están bastante bien desarrollados, hay una pequeña explosión. Obviamente Chile tiene históricamente menos problemas de corrupción que Argentina y que Brasil. Y yo diría que todos los otros países están en camino al desarrollo en esto. O sea, es una cosa que hay que madurar. Y les digo que Estados Unidos no está tan avanzado, o no se avanzó tan hace tantos años. O sea, la ley de cohecho transnacional, FCPA de Estados Unidos, entró en vigencia en 1977, pero nadie realmente la descubrió hasta el 2000, 2005. Más o menos por ahí empezaron a hacer muchas más investigaciones, hasta que en los últimos 5 años el FBI ha puesto el triple de personal para hacer estas investigaciones. O sea, Estados Unidos ahora está realmente y en los últimos 5 años también lo que ha sucedido es que muchos países que no tenían leyes fuertes las han impuesto. Inclusive Inglaterra tiene una nueva ley de estos acuerdos de enjuiciamiento diferido. Francia ahora tiene eso también en los últimos par de años. Así que esto es una cosa que está explotando en este momento en el mundo, y Latinoamérica, como todo el mundo, tiene que actualizarse. Perfecto. No, y me surge también la duda, y después por ahí te doy la intervención a vos, Martín, con el tema de la línea de denuncia, pero me surge la duda con todo lo que vos venís comentando en este mundo globalizado, justicia transnacional, que las empresas ya no solo tienen que mirar nosotros en Argentina para Argentina, los colombianos para Colombia con las empresas de Colombia, sino que el riesgo penal, que es una de las claves del compliance, porque en definitiva lo que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no solo tienen que mirar a futuro lo que le puede pasar en la justicia de su país, sino nosotros vemos que en Estados Unidos la justicia interviene constantemente con causas o con delitos de soborno nacional o transnacional que suceden fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje le darías a las empresas o jurídicamente cómo está actuando Estados Unidos con respecto a casos de soborno que suceden en el extranjero? Y te doy un ejemplo para darte el pie para que nos cuentes un poco. Acá tenemos una mega causa de corrupción de obra pública de los cuadernos, que yo no descarto que pueda Estados Unidos el día de mañana, por
vos nos explicarás jurídicamente los motivos, que pueda intervenir también y tratar de juzgar a las empresas que pagaron un soborno nacional en ese caso. Me parece interesante esto, que tengan en cuenta las empresas de Latinoamérica, qué es lo que piensa Estados Unidos, qué es lo que mira Estados Unidos, qué es lo que juzga Estados Unidos. Para empezar, es una política importante del Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con las autoridades en otros países. Eso ya hace unos 5 o 10 años que lo han estado haciendo de manera bastante fuerte y van a seguir haciéndolo. Así que yo no estoy actualizado con los hechos exactos del escándalo de los cuadernos, pero si hay empresas involucradas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, también estoy seguro que le va a interesar a Estados Unidos investigar a esas empresas. Pero también una cosa que la gente no piensa es que a pesar de no cotizar en bolsa, las empresas pueden ser responsables en Estados Unidos, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, si hay un esquema corrupto y algo sucede, alguna parte del esquema sucede en Estados Unidos. El mejor ejemplo de esto es el caso de FIFA y CONCACAF, que eso sucedió acá, en Argentina, en Brasil, también en Europa, pero no en Estados Unidos. Todos los pagos fueron fuera de Estados Unidos, los esquemas fueron establecidos fuera de Estados Unidos, pero de vez en cuando alguien viajaba a Estados Unidos en parte para fomentar, para ayudar este esquema. A veces la gente hablaba por teléfono entre Estados Unidos y un país extranjero. A veces la gente usaba el correo, Federal Express. Esas cosas le dan jurisdicción geográfica a los tribunales de los Estados Unidos. ¿Y cómo? Sí, eso, gracias. Buena pregunta, te lo voy a comentar en un segundo. La pregunta tiene que ver con el uso del dólar. Así que eso es para los esquemas de soborno. En FIFA justo eso sucedió. Hay leyes que se llaman fraude de cables interestatales o internacionales. Otra ley que se llama fraude usando el correo. Otra ley que se llama el acta de viajar. Si tenés un esquema de soborno y viajás entre estados o internacionalmente, ahí hay jurisdicción. Así que ese tipo de cosas usa Estados Unidos. Ahora, otra cosa más muy interesante es los giros bancarios. Si alguien está girando dólares, es prácticamente imposible que dólares giren sin pasar no solo por Estados Unidos, pero por Manhattan, que era mi jurisdicción antes. Así que si vas a lavar dinero, si vas a pagar un soborno, lo que sea, si está denominado en dólares, eso va a pasar por Estados Unidos y le va a dar jurisdicción a Estados Unidos. Y la lección aquí no es que giren en euros o que giren en pesos. La lección es que Estados Unidos puede tener jurisdicción si giran en dólares. Un caso interesante, no sé si tenemos gente en la audiencia de Brasil, pero mi oficina, la Fiscalía de Manhattan estatal, lo tiene en este momento bajo indagación al ex intendente de San Pablo, que se llama Maluffi le dicen en Brasil, y él tuvo un esquema corrupto localizado 100% en Brasil, y las ganancias las estaba girando a Suiza, y las giró a Suiza en dólares. Y nosotros lo enjuiciamos hace ya 10 años por posesión de propiedad robada en el estado de Nueva York. Y ese es un delito mayor, y él nunca se ha presentado a la corte para aparecer, y está en Brasil, pero no puede viajar en el mundo porque hay orden de arresto, de secuestro. Bueno, interesante. No, me quedó colgado un poco el tema de línea de denuncia, ¿no? ¿Cómo Sí. funciona en Estados Unidos? Entiendo que quien denuncia, hay una cultura distinta acá por ahí en Argentina, es visto como Puchón, en Estados Unidos es reconocido, no sé si como un héroe, pero es loable quien denuncia, tiene algún tipo Déjame de que incentivo económico. No, gracias por hacerme acordar. Para empezar, de los 10 elementos, muchos son muy importantes. Una cosa increíblemente importante es, una empresa tiene que saber qué está pasando dentro de sus pasillos para poder enfrentar esos problemas. Y el elemento de línea de denuncia va a la par con el elemento de un sistema eficaz de investigaciones internas. Hay que tener un sistema realmente fiable de investigar
alegatos de corrupción. Y la mejor forma de hacer eso es de tener una línea de denuncia confidencial para que la gente no teme de hacer denuncias de corrupción o de lo que sea dentro de la empresa. En una empresa de cualquier tamaño realmente es fundamental tener una línea de denuncia, pero como todo de estos programas de integridad, no es suficiente simple tenerla. Hay que usarlo, hay que usar la información que viene, hay que hacer investigaciones internas, hay que documentar, hay que hacer auditoría, hay que hacer pruebas. Esas son las preguntas. Me preguntaste qué van a hacer los fiscales cuando llegue el momento. Van a hacer estas preguntas. Si son sofisticados como los de Estados Unidos, hasta ahora seguro que no lo son todavía, porque esto es nuevo, pero los de Estados Unidos se han transformado en críticos sofisticados de cumplimiento. Hacen muchas preguntas y no les interesa que simplemente tengas un programa de papel. Quieren saber cómo funciona, si es sostenible, si la gente está capacitada, si están haciendo pruebas, si hay línea de denuncia, si hay investigación interna, si hay un programa bueno de vigilancia de terceros. Todas esas cosas van a hacer esas preguntas. No es una entrevista, un documento y listo. Es una cosa bastante dura. Pero las líneas de denuncias, yo diría, son fundamentales. Y la última, por ahí después contanos, Martín, vos cómo ves que funciona la línea de denuncia en Latinoamérica y en Argentina. Pues tiene que seguir, terminar la presentación. Esto lo termino en 2 minutos. No, pero me pareció interesante. No, esto lo termino en 2 minutos. Es simplemente para mostrarle que cuando el Departamento de Justicia venga y diga qué tipo de control de terceros tenían, van a querer saber qué proceso, qué metodología usaron para llevar a cabo la debida diligencia. Así que cualquier producto que se usa para esto, y el nuestro, es completamente auditable y explicable. Próxima lámina. Es auditable, todas las búsquedas que hace están debajo y son accesibles para el que quiera verla, exactamente cómo encontró los artículos y los registros y lo que sea que encontró, exactamente cómo lo hizo, está ahí bajo del informe y se puede accesar fácilmente. Próxima lámina. Y también es explicable por qué salió este artículo y por qué dice tema reputacional posible. ¿Por qué? Y la razón es, ahí está explicado y siempre se puede explicar de manera repetible y auditable. Próxima lámina. Bueno, y lo último es que es importante también, algunos clientes quieren hacer monitoreo continuo, que quiere decir que no es suficiente hacer un DDIQ, un informe automático, una vez por año, cada 2 años, cada 3 años. Lo quieren hacer todos los días para ver si hay algún cambio, alguna diferencia. Y el producto lo puede hacer de manera automatizada y no te molesta si no ha encontrado nada, pero si encuentra algo nuevo, le informa al oficial de compliance. Creo que eso es todo. No, en definitiva, este programa o esta debida diligencia también le libera de carga fuerte y de responsabilidad, me parece. Me imagino que en la audiencia hay muchos compliance officers o auditores que se dedican a implementar los programas de integridad y es como que me surgen 2 dudas, Daniel. Primero, cómo lo toma la justicia de Estados Unidos al compliance, lo llama como testigo, como imputado, me parece que es una pieza clave dentro de la empresa, y por otro lado, me parece que todo esto que vos contás, si eventualmente el compliance va a ser el día de mañana uno de los responsables o de los que va a tener que ir a dar explicaciones, lo que es la debida diligencia de un tercero en forma mecánica y automatizada, le libera una carga no solo horaria, sino de responsabilidad, Nunca se les libera de la responsabilidad. Obviamente un elemento de un programa de integridad eficaz es de tener una persona a cargo. No deberían tener miedo que la justicia penal los va a ir a buscar y va a tratar de imputar a los oficiales de cumplimiento. Esa es una cosa sumamente rara. En temas de antilavado de dinero hay una ley que si lo hacen de manera dolosa, si realmente saben que hay un problema de lavado de activos y dicen no voy a hacer nada, ahí sí se pueden imputar. Es muy raro eso, pero en temas de anticorrupción no existe eso, a no ser que sean parte de los hechos, o sea, hayan sobornado, claro. Pero lo que hace esto, para mí, si yo fuera un oficial de cumplimiento tienen que estar bien
metidos los oficiales de cumplimiento en diseñar qué es lo que va a hacer este programa. Esto se hace un poco a medida para cada cliente. Hay que poner su propia política, sus propias definiciones de riesgo, sus propios cuestionarios, todos los clientes, y siempre el oficial de cumplimiento tiene control 100%. Puede leer lo que quiera, puede hacerle pruebas. Un buen programa de cumplimiento en empresas grandes tiene un sistema de pruebas. Hay que ver cómo está funcionando. Así que este es el tipo de cosas que les ahorra dinero, pero los hace dormir mejor a la noche. Bueno, entonces, ¿llegaron algunas preguntas sobre eso en el...? Al final, ok, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ahora le damos la palabra al doctor Martín Girardotti, socio en Lisicki Litvin, CEO de Resguarda. Vamos a hablar sobre línea de denuncia en conjunto al doctor Pablo Paladini. Gracias, Daniel, gracias, Emilio. Muy interesante todos estos temas que se están charlando muchísimo en todo lo que es Latinoamérica. Nosotros de lo que es México para abajo estamos viendo una transformación que muchas veces va de la mano lamentablemente va de la mano de los escándalos políticos que se van dando, y eso va haciendo que las distintas compañías vayan tomando verdadera dimensión de lo que es este cambio, de lo que implica este cambio, lo que decía Emilio recién, de la importancia a veces que para ya comerciar y para interactuar entre los distintos países hace falta que todas estas políticas estén implementadas. Eso hace que este cambio no solamente sea a efectos de una situación judicial, una situación que se pueda llegar a dar donde la compañía tenga que dar explicaciones, sino que también es un cambio que afecta el comercio. O sea, ¿qué quiere decir? Si uno a veces no tiene implementados las normas básicas de compliance, lo que está pidiendo la OCDE, posiblemente no pueda realizar negocios en algunos casos, y eso va a limitar a las compañías en el futuro. Todo esto para nosotros siempre estamos en lo que es las charlas que damos en Latinoamérica, en los distintos países, es algo que todavía no estamos acostumbrados, todavía a veces la justicia local no tiene la experiencia en lo que es evaluar, castigar y ver las conductas que se van haciendo, y eso va generando que todavía hay a veces, como le llamamos en Argentina, los sistemas de compliance de papel. O sea, que es un sistema de compliance que se ha hecho a efectos de dar cumplimiento a una norma, pero que el cumplimiento de esa norma, digamos, cuando es un tema de cumplo, en Argentina a veces decimos cumplimiento al mismo tiempo, no es cumplimiento. ¿Por qué? Porque tenés los papeles que te piden para las licitaciones, tenés los papeles, tenés el código de ética, pero no hay un efectivo cumplimiento ni una cultura, lo que hablaba Daniel de tone up the top, o sea, el tono de la gerencia que esté realmente involucrado. Y creemos que ese cambio en lo que es Latinoamérica principalmente se va a dar cuando va a ser muy fuerte cuando la justicia empiece a operar y cuando también se vayan dando cuenta los distintos directivos transnacionales de todo lo que es de todos estos países que los van a empezar a llamar no solamente la justicia local, sino a veces en sus casos la justicia como la de Estados Unidos, donde te empieza a llamar a dar explicaciones de tus negocios en tu país, pero que a veces intervino y hay jurisdicción de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene jurisdicción por muchísimas cosas, que a veces uno hace negocios y ni siquiera sabe que está pasando por esa jurisdicción. Con lo cual tiene que ver con un cambio cultural, tiene que ver con cosas que están pasando. Y un poco lo que vamos a hablar ahora con Pablo es cómo está el tema de líneas de denuncias dentro de todo este cambio y dentro de toda esta estructura de compliance. Lo que es línea de denuncias para toda Latinoamérica es algo bastante nuevo, es algo que aparece hace no más de 10 años, 15, nosotros estamos trabajando con esto, pero hace 10 años empieza con más fuerza, pero los últimos años donde se vienen aprobando las normas en cada uno de los países, es cuando se empiezan a hacer efectivas las líneas de denuncia. En principio empezaron con las líneas de denuncia de los gobiernos
o sea, que exigían los gobiernos centrales a las empresas que estaban en Argentina, pero que tenían negocios con otros países como Estados Unidos. Hoy por hoy, cada uno de los países de Latinoamérica, salvo algunas excepciones, ya tienen su propia norma que exige que estas líneas de denuncia existan. Entonces, bueno, un poco vamos a dar inicio a la presentación. Si podemos pasar a la próxima filmina, por favor. ¿Cómo arrancamos? Queremos mostrar un poco, hubo un día donde una denuncia cambió el mundo. Y esto es así, y ahí vamos a esta filmina. Yo igual te voy avisando cuando las pases, gracias. Y ese día fue cuando el señor Bradley Birkenfeld fue premiado, fue el 6 del 8 del 2012, con $104 millones, que fue el mayor pago en la historia a un whistleblower, a un denunciante. Pero esta persona, para ser premiado, que fue premiado en el 2012, tuvo que haber pasó por un proceso de prisión efectiva de 3 años. Y este fue el caso, si todo el mundo lo debe recordar, el caso de UBS. O sea, el caso, esta persona, Birkenfeld, develó el secreto bancario de Suiza, del mayor banco suizo del mundo. Era el mayor banco del mundo en ese momento, el UBS, donde había dinero, según lo que él manifestó, había dinero de distintos negocios a nivel mundial, de negocios que tenían que ver con evasión fiscal en Estados Unidos, pero también con negocios que tenían que ver con corrupción, con dinero de la corrupción, con dinero de algunos líderes que estaban vinculados con el terrorismo. Con lo cual, ¿qué fue lo que primero pasó cuando esta persona hizo la denuncia? Que es un poco lo que pasa en Latinoamérica. Esta persona, lejos al principio de haber sido premiado, se lo tomó como un delator, como algo no positivo, y hasta tuvo que soportar una pena de prisión por haber roto un secreto bancario. Cuando el gobierno americano ve que esto tiene un efecto muy fuerte, sobre todo un efecto fiscal muy fuerte sobre las arcas públicas, si podemos pasar a la próxima filmina, por favor. Lo que se ve es que, ¿cuál es la consecuencia de esta denuncia que hace el señor Birkenfeld, donde dice, mire, acá hay un montón de dinero de ciudadanos americanos que no está declarado, además, más allá de todo el dinero de gente del mundo que no está declarado? Bueno, el gobierno americano puede recuperar a partir de esa denuncia $13.700 millones. O sea, la IRS, fíjense que es un organismo que recauda muchísimo dinero. Solo con esta información que brinda un whistleblower se recaudaron $13.700 millones. ¿Cuál fue la consecuencia de esta denuncia? Fue un cambio fundamental en todo lo que es cómo trabajan los bancos en el mundo y lo que es el secreto bancario. A partir de esta denuncia, por eso nosotros lo ponemos siempre con Pablo, cuando damos charlas, lo ponemos como una fecha crucial, donde hay un cambio, donde se genera un cambio cultural. Porque, ¿qué pasa a partir de aquí? A partir de aquí, los gobiernos empiezan a ver con mucha más atención, los gobiernos del mundo, que las líneas de denuncia también son una herramienta que puede servir como un elemento de recuperar bienes para el Estado y recuperar a su vez recaudación para el Estado. Y ahí es donde empieza a aparecer una competencia entre lo que es la línea de denuncia y entre lo que es la información, las líneas de denuncia a nivel privado de las empresas que ponen líneas de denuncia para recabar información y detectar y prevenir fraude como una parte del programa de cumplimiento, y los gobiernos que dicen, no, esto es algo que nos sirve muchísimo también a nosotros, no solamente para preservar el mercado, para que si hay fraude se detecten, sino también como una forma de recuperar dinero de los ilícitos que se van cometiendo. Si podemos pasar a la próxima filmina. Bueno, y pasamos a la próxima porque me fui adelantando. Y bueno, y vamos a ver un poco de las características. Le voy a dar a Pablo ahora un poco la palabra, después la vamos a retomar y después al final vamos a hacer algunas preguntas que nos van llegando, las vamos a ir respondiendo. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en el sector gobierno. Y bueno, vamos a ir interactuando un poco con Pablo y después vamos a ver qué pasa en el sector empresa, qué pasa en el sector gobierno y sobre todo le vamos a dar un enfoque más tendiendo a lo que es Latinoamérica, que hay una diferencia importante con lo que está pasando en los países centrales. Pablo. Bueno,
¿Cómo están todos? Buen día. Ahí está. Bueno, vamos avanzando con lo que había dicho Martín, ¿no? Este cambio que se estaba haciendo, digamos, conforme lo que había pasado con UBS y demás. Bueno, veamos un poco lo que es la problemática dentro del sector gobierno de todo esto. Pasamos. Sí, fíjense, digamos, a ver, dentro de lo que es Latinoamérica tenemos los problemas, digamos, de gente que ha empezado a caminar con todo esto, ¿no? Escasa o nula protección de los denunciantes. Hoy en día no hay legislación, salvo lo que había comentado Emilio en un principio, y algunos programas de protección a testigos en sí mismos, digamos, de lo que son delitos y demás. Bueno, existen protección a testigos, pero no protección a lo que son denunciantes de manera específica. Hay alguna legislación aquí en Argentina, alguna legislación en Chile, pero no específica, ¿no? No tenemos los grados de protección que tiene Estados Unidos en este sentido, ¿sí? Hoy en día, digamos, en Latinoamérica, que antes habíamos visto esta persona que había ganado tanto dinero respecto a esa denuncia, no existe una política, digamos, concreta respecto de lo que serían los premios económicos a los informantes, ¿sí? Si bien ustedes van a ver que quizás en determinados delitos, quizás la policía y demás premia a gente que pueda brindar información de determinadas cosas, no hay algo conciso y concreto respecto, digamos, de delitos que probablemente existan dentro de la administración pública y que personas lo puedan, digamos, de buena fe comentar y que esto después le represente algún aspecto económico, ¿sí? Y acá, digamos, también después vamos a trabajar un poco esto de manera sintética y conceptual, pero es un punto muy interesante, digamos, para platicar y para verificar, digamos, de por qué la persona hace la denuncia, ¿sí? Si es una cuestión, digamos, de idealismo y demás. Pero siempre ayuda, digamos, una buena política de premios respecto de todo esto, ¿sí? Problemas que también vemos, hay, a ver, los canales de comunicación que nosotros consideramos que pueden ser los ideales no son exactamente lo objetivo independiente que consideramos que debería ser. Esto es una problemática que existe en las empresas privadas, después lo vamos a ver, pero también existe en el sector público. Cuando se practican, digamos, todo lo que es la investigación posterior, un gran problema y después una recomendación muy práctica, digamos, con respecto a las investigaciones que pueden llegar a hacer ustedes dentro de sus empresas, los equipos de investigaciones a veces no están correctamente armados, ¿sí? Y esto, digamos, después, de alguna manera lesiona de alguna forma la investigación posterior de todo esto, ¿sí? Un descreimiento, todo lo anterior, ¿qué resulta? Resulta en lo que es el descreimiento y la falta de comunicación de los canales internos de las denuncias. O sea, se termina, digamos, echando de la culpa quizás al canal de denuncia o al canal de comunicación y no realmente, digamos, a lo que, a todos los aspectos anteriores que tienen que también formar parte de un esquema, digamos, de un programa de integridad y todo lo que habíamos hablado antes con Emilio, ¿sí? ¿Pasamos? Bueno, un poco en lo que es sector gobierno creemos que es donde más se va a tener que avanzar y donde más cambios vamos a ver en los próximos 10 años, producto de esto que se está viendo fuertemente en Estados Unidos, de lo que es el efecto que tiene sobre lo que es los programas de compliance, pero sobre todo lo que es efectos también a servir de recuperar activos, cuando, por ejemplo, estamos viendo el otro día, Daniel nos comentaba los casos donde hay un montón de lo que es la IRS, lo que es la SEC, todos estos programas que tienen que ver con captar información para darle mayor seguridad a los inversores y también para detectar situaciones irregulares. Bueno, creemos que hay una oportunidad enorme para los gobiernos en Latinoamérica de poder perfeccionar estos programas, como bien decía Pablo, ahí va a haber que modificar leyes en muchos casos, pero existe esa oportunidad de empezar a captar información para detectar y prevenir situaciones irregulares y a su vez recuperar activos. El tema también que decía Pablo también es fundamental, el tema de los premios. O sea, fíjense que qué persona va a ir y va a denunciar un fraude de 50, 100, 200, 300 millones de dólares y va a poner su cabeza en una denuncia si no va a tener una adecuada protección primero, que es lo primero que va a pensar, que eso lo tiene que garantizar el Estado de muchas formas, pero segundo es si no tiene un adecuado premio económico.
Porque ustedes fíjense que una persona, si puede llegar a recibir en la Dodd-Frank Act, hay porcentajes que van del 10 al 30% de las sumas recuperadas. Imagínense un fraude donde el Estado ha perdido 20, 30 millones de dólares. Si uno recibe un 3%, son 3 millones de dólares que podría estar. Y es algo que es muy fuerte y que todavía no está incorporado en Latinoamérica. Y es algo que se tiene, que como es efectivo, como se está probando su efectividad, es algo que nos va a pasar y es algo que tenemos que estar preparados. ¿Y por qué es importante? Lo digo antes de arrancar con el sector empresa. Porque lo que se va a venir va a ser una competencia por la información. O sea, quien tenga antes la información se va a ver beneficiado. ¿Y por qué? Porque un denunciante va a poder ir o directamente al gobierno, por sus diferentes canales que tenga de denuncia, o primero va a denunciar en la empresa. Y lo que la empresa tiene que intentar es que primero denuncie internamente y que haga esa denuncia dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque es fundamental poder investigarla, poder ver si esa denuncia tiene asidero, y en el caso eventual, que es una de las decisiones más importantes que tiene que tomar una empresa, es ver si hace la autodenuncia o si directamente no hace la autodenuncia porque no considera que el caso lo va a afectar. Entonces, es fundamental que las empresas empiecen a cambiar también esta cultura de, no es que tengo una línea de denuncias, sino que tengo que tener una línea de denuncias porque es fundamental que la información primero llegue a la compañía. Primero llega a la compañía y la compañía la procese, la compañía vea qué va a hacer con esa información, se asesore a ver si tiene que hacer la autodenuncia porque es una situación que es compleja y que de trascender puede afectar no solo la reputación, sino también una pena económica muy grande. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver una competencia que todavía en Latinoamérica ni siquiera se ve entre lo que es captar esa información de las denuncias y sobre todo qué se hace con esa información, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que es sector privado, si podemos pasar a la siguiente filmina, así podemos comentarles un poco cómo está en Latinoamérica el tema de denuncias en el sector privado. No sé, Pablo, si querés seguir vos con esta. Bueno, fíjense que hay correlación entre lo que hablamos antes del sector gobierno. Este es un tema que también es un proceso de maduración, que Latinoamérica de ahora está madurando con respecto a esto. Entonces, fíjense, digamos, que tenemos implementación de canales de denuncia mal comunicado, esto lo vemos comúnmente, la comunicación correcta de todo esto, más allá que después el tema de la investigación y la resolución del caso adecuado y demás, es sumamente importante, y cómo comunicar eso también, cómo trabajar con el denunciante y demás. Pero el primer punto, y uno de los puntos más principales, digamos, podríamos decir, es la adecuada comunicación. Hoy en día, digamos, hay agencias de gobierno que tienen canales de comunicación, hay empresas que tienen canales de comunicación de este tipo, y a veces la gente que quizás conoce más hechos dentro de la empresa no lo conoce. Pasa comúnmente, digamos, con empresas que tienen sedes centrales en ciudades principales de algún determinado país, después regionalmente, digamos, también tienen alguna oficina y demás. Bueno, en esas oficinas a veces no funciona correctamente la comunicación y en esos lugares después uno, con el tiempo, pasados los años, después se entera dónde estaban quizás, digamos, las prácticas no muy santas dentro de la empresa. Esto pasa también con empresas donde tienen centros de distribución muy grandes, donde quizás la comunicación es concentrada en determinadas personas. Entonces el proceso de comunicación es un punto, digamos, clave en cualquier empresa. Estamos hablando de empresas de retail, supermercado, banco, entidad financiera, lo que sea, ¿sí? La buena comunicación de canal hace después adecuadamente al uso. Y lo que vemos nosotros es que la mala implementación tiene como origen muchas veces la mala comunicación de lo que es el canal en sí mismo, ¿sí? Otro punto es la poca integración del canal dentro de los procesos operativos de la compañía, ¿ok? Esto lo que quiere decir es que muchas veces la información esta, digamos, la mala comunicación también está dada en que el canal no está, digamos, correctamente integrado al resto de los procesos. La idea que siempre tenemos nosotros es decir, bueno, el canal debería ser como cuando uno tiene sed y dice, bueno, voy a tomar una determinada bebida, ¿no? Que lo tengo que tener en la cabeza. Bueno, lo mismo pasa dentro de las compañías. Cuando uno conoce un hecho no muy santo, algo medio raro que está pasando y demás, decir, bueno, esto, a ver,
¿Lo puedo comunicar con mi jefe? No. ¿Por qué? Porque es ingrato, voy a quedar mal con mis compañeros. Bueno, tengo, digamos, un canal alternativo, ¿sí? En esto nosotros hemos visto, digamos, muchas prácticas de otras empresas, de muchas empresas que hacen esto también, la mayoría estadounidenses, y tienen una muy buena práctica respecto de esto, ¿no? Y cómo comunicar, de saber qué comunicar, ¿no? Porque también no es una cuestión de comunicar cualquier cosa, pero ¿qué se puede comunicar a través del canal? ¿Es algo que realmente, digamos, vale la pena? Bueno, sí, lo voy a comunicar, pero tenerlo, digamos, integrado dentro de los procesos de la empresa, ¿sí? Inadecuadas acciones de investigación tendientes a proteger a los denunciantes. Muchas veces las ansias que tiene la empresa al comunicar, al tomar, al tomar conocimiento de un hecho, de querer resolverlo, ¿sí? Muchas veces lo que hacen es derivan estas acciones o esta información a áreas de la empresa que están más orientadas a lo que es la gestión de las acciones, ¿sí? A la gestión de los problemas. Esto es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque en general hay determinadas áreas de la compañía que no tienen, digamos, la gimnasia de investigar, no tienen integrados los principios de prudencia, los principios de verificar, digamos, aspectos de evidencia antes de tomar una acción y demás. Hemos visto muchos errores de gente que va directamente y encara a los denunciantes, pues ya se da cuenta de quién es y demás. Bueno, esto es una buena práctica que uno tiene que tomar noción, digamos, las partes, las secciones de la empresa, los grupos de la empresa que toman información de las denuncias, tienen que saber cómo accionar. Entonces, hemos visto malas prácticas para poder gestionar lo que son las denuncias, ¿sí? Como veníamos viendo antes también lo mismo, o sea, en Latinoamérica prácticamente es nulo el reconocimiento del denunciante. Hemos visto una cantidad de fraudes que se han detectado a través de canales de denuncia muy interesantes y no se le da adecuado tratamiento, digamos, a lo que es el denunciante en sí mismo. ¿Sí? Estados Unidos es una economía completamente distinta a lo que es Latinoamérica, pero vemos que hay correlaciones que se podrían ir tomando de ejemplo que pueden ser buenas para tomar, ¿sí? Un tema, sí, Pablo, que siempre charlamos y que es un tema que vemos que como recomendación para las empresas que implementan canales como estos tendrían que tener muy en cuenta es, fíjense que una de las preguntas que siempre hacen la gente cuando viene a una charla es: ¿por qué a pesar de tantas normas, Sarbanes-Oxley, normas tendientes a prevenir y detectar la corrupción, no se han podido frenar los escándalos? Que es una pregunta que, como es compleja, se la vamos a dejar a Daniel para que la responda. Porque realmente están existiendo una cantidad de normas impresionantes, pero la realidad es que muchas veces estos escándalos no se frenan. En lo que es línea de denuncias, para nosotros es importante destacar que en muchos de esos escándalos, WorldCom, Enron, Lehman Brothers, el director independiente se vio totalmente sorprendido cuando se desató el escándalo. ¿Qué quiere decir? Que si bien existía un board, la información muchas veces no llega a las manos adecuadas. Entonces también como recomendación es fundamental que los canales de denuncia, las denuncias, los miembros del board y sobre todo los directores independientes, que en general son gente de prestigio en el mundo de los negocios, tengan acceso directo a esa información para que puedan actuar sobre la misma, porque muchas veces se ha visto que desde el mismo management de la compañía cierta información se restringe y no todos los actores dentro de las compañías tienen la misma información. Entonces es fundamental generar los protocolos adecuados para que la información le llegue a todas las personas que están involucradas en una situación, que van a estar involucradas en una situación, si se da una situación de las peores que podría ser un escándalo como los que hemos vivido. Podemos pasar a la próxima filmina, vamos a acelerar un poco, así damos espacio a lo que es preguntas. Vamos a mostrar algunos datos claves, pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una de las conclusiones que ya la adelanté, podríamos pasar a la siguiente, la importancia de que los miembros del board tengan conocimiento de las denuncias, sobre todo los directores independientes, y esto que les decíamos antes, ¿no? Una de las conclusiones fundamentales que estamos viendo es en Estados Unidos se está compitiendo por la información. ¿Qué quiere decir? El Estado quiere la información que pueden proporcionar los denunciantes porque necesita mejores instituciones, necesita prevenir y detectar,
pero también esa información la quieren las empresas y la quieren antes de que la tenga el Estado para este tema que después podemos profundizar con Daniel de lo que es la autodenuncia y autodenunciarse qué implica. Entonces esto va a ser algo que si bien en Latinoamérica no lo estamos viendo, los próximos 3, 4, 5, 10 años va a ser algo muy fuerte, con lo cual los programas de denuncias que existen van a tener que mejorarse muchísimo para poder estar a la altura de las exigencias que se vienen. Podríamos pasar a la próxima. Y damos por qué, y un poco acá la pregunta es ¿por qué se incorporan canales de denuncia a la legislación? Vamos a la próxima y le voy a pasar a Pablo para que un poco nos diga esto. Sí, más que nada son datos, digamos, para poder decir, bueno, siempre decimos ¿por qué se incorporaron por qué se incorporó esta herramienta? Básicamente porque se usa y da resultados. Ustedes fíjense la cantidad de resultados que está dando en Estados Unidos solamente. 1 de cada 5 fraudes detectados en Estados Unidos fueron producto de investigaciones iniciadas por denuncias. La ACFE también, digamos, lo dice, ¿no? Que prácticamente él creo que está entre el 40 o 50% de los fraudes son detectados a través de denuncias. Sí, esto básicamente, la lógica es que en general la denuncia trae un dato preciso y como auditor investigador uno no tiene que analizar ni muestras ni nada, va directamente, digamos, a analizar el caso preciso y punto, ¿no? Temas, digamos, vinculados con esto que estábamos hablando. El 65% de los empleados que observan irregularidades dentro de su ambiente de trabajo son proclives a denunciarlo. Esto quiere decir que hay mucha cantidad de gente dentro de la empresa o dentro de las entidades de gobierno que conoce muchas cosas. Es una cuestión de ir, motivarlo e ir a buscar esa información para posteriormente ese dato clave ir y hacerlo explotar de alguna manera, ¿no? El 22% de las, esto ya es un problema, ¿no? Pero el 22% de las personas que denuncian irregularidades sufren algún tipo de represalia posterior. Esto es un flagelo, digamos, que se debe de alguna manera atacar, trabajando un buen programa de integridad, una buena política interna, un buen aspecto, digamos, de protección al denunciante, teniendo una buena legislación, vamos a ir bajando, digamos, estos niveles, ¿no? Sí, ese punto es fundamental, el tema de la represalia interna. Muchas veces a las personas dentro de las compañías que han hecho denuncias se les deja de hablar, se los desplaza, tienen una situación, o sea, la pasan mal, digamos. Esto va a cambiar inevitablemente y ya está cambiando en Estados Unidos porque es fundamental que la persona haga la denuncia a la empresa y no se la haga directamente a los organismos de Contralor. Y para que esto pase, el denunciante se tiene que ser tratado más como un héroe que como un informante, como alguien que defrauda a la compañía. Si esto las compañías no lo visualizan y no lo empiezan a tomar en serio para cambiar la cultura de lo que es el denunciante, van a empezar a sufrir las consecuencias, que es que vayan directamente a los órganos de Contralor y venga la investigación y no tengan ni la posibilidad de autodenunciarse. Esto ya se está viendo fuertemente y esto va a bajar a Latinoamérica en los próximos años. Yo un poco por como estamos ajustados con los tiempos, por ahí, no sé si Pablo querías hacer una reflexión final sobre, porque no vamos a poder por ahí ver todo lo que nos queda, no es tanto, pero lo que nos queda, y me gustaría responder preguntas que han llegado algunas muy interesantes para que Daniel pueda darnos su visión y vos también, y en su caso Emilio, y puedan ir respondiendo. No sé si querés hacer un cierre con estos temas, algo más para agregar. En general la presentación se basaba en esto, posteriormente, digamos, ir quizás a algún concepto más, igualmente las vamos a enviar para que también la puedan observar y demás. El cierre final, digamos, es la herramienta, en este caso, teniendo en cuenta que hablamos del tema de las líneas de denuncia, estos aspectos, digamos, indefectiblemente, como decías vos, van a ir caminando de a poco, o sea, esto es camino al andar también, entonces Latinoamérica va en ese camino. No sé si vamos a llegar a los números que llega a Estados Unidos por una cuestión, digamos, de volumen económico y demás, pero nosotros ya estamos viendo que en Brasil es un país que la gente ya ha tomado, digamos, Brasil, Colombia, México inclusive, un poco más atrás estamos en Argentina y en Chile, pero el Caribe también se ha avanzado mucho en todo esto. Vemos muchas empresas que ya lo tienen incorporado y muy bien incorporado. Hay otras que no tanto, quizás las empresas más pequeñas, ¿no? Son las que les cuesta con un management más familiar, es un poco más complejo.
pero vemos, digamos, que se está caminando en este sentido. Está bueno que las empresas ya tomen conocimiento de esto para poder un poco adelantarse y conocer que estas cuestiones, digamos, de alguna manera las van a afectar, ¿no? De acá en los próximos años. Perfecto. Bueno, Daniel, te podemos invitar, si querés, a sumarte nuevamente a un poco lo que es charla, sí, por ahí, y no sé si ahí estamos... Bien, un poco, Daniel, una primera pregunta que quería hacerte es, ahora le vamos a dar a Micaela la posibilidad de que nos lea algunas de las preguntas que han llegado. La primera pregunta que a mí me gustaría formularte es este tema. ¿Vos ves realmente esto que nosotros estamos viendo, que se está dando una competencia por la información entre los organismos públicos y las empresas de captar esa información? ¿Cómo lo ves eso? Porque hay mucho dinero en juego en esto y hay muchas responsabilidades donde es importante quién agarra primero, ¿no? Esa pelota caliente que es una denuncia donde hay efectos importantes y millones de dólares atrás, ¿no? Sí, nunca lo he escuchado mencionado como competencia, pero sí, tiene sentido. Las empresas siempre quieren saber lo que está pasando dentro de la empresa y quieren que sus asesores jurídicos y sus otros asesores y el directorio puedan ayudar a formular un enfoque sobre lo que sea la denuncia. Y obviamente las autoridades de Estados Unidos también quieren saber la información y tienen, como vos contaste, varias leyes para alentar que la gente vaya a las autoridades primero y que no vaya a la empresa. Para mí, siendo una persona que tiene muchos clientes que son empresas, es fundamental que las empresas tengan un canal para recibir información, porque ellos siempre la tienen que evaluar y tienen que decidir si les conviene hacer la autodenuncia. En Estados Unidos las autoridades dan mucho crédito si la empresa hace una autodenuncia, hasta prácticamente promete declinaciones, o por lo menos hay una presunción que no va a declinar, que va a declinar de enjuiciar a la empresa si en casos de cohecho transnacional si hubo una autodenuncia. Así que es una cosa muy importante y muy importante que la empresa sepa. Bueno, Micaela, te damos un poco, si nos podés leer algunas de las preguntas que han llegado. Bueno, desde el Instituto IAIA nos llega una pregunta que me parece que la podremos dividir en dos partes para que nos conteste tanto Daniel como Martín o Pablo. La pregunta es la siguiente. En función a la reciente implementación en Argentina de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, ¿cuál es el nivel de maduración o el tiempo de maduración promedio que este modelo ya se implementa en los países y qué tiempo de maduración ha tomado en otros países? ¿Cuánto va a tardar en que esto empiece? Y depende de qué parte de la ley estás hablando. O sea, la parte de que van a enjuiciar a empresas, eso es más una pregunta para Emilio, porque él conoce mucho más el sistema acá y la demora del sistema acá. Aparte que el sistema acá está en flujo, está cambiando, esperemos, de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio que lo va a hacer mucho más rápido. Si estamos hablando del tema de corrupción, como dije antes, tardó mucho tiempo en Estados Unidos que Estados Unidos madure. Empezó en 1977 la ley de cohecho transnacional. En el 91 empezaron por primera vez las pautas de sentencia, tenían una serie de pautas sobre qué es lo que es un programa de integridad eficaz por primera vez. Así que eso fue en el 91 y hasta el 2002, 2005, esto no fue un tema tan importante, ahora es súper importante. Así que estas cosas tardan tiempo, es lo que quiero decir. Bueno, Emilio, ¿cuál es tu visión del tema? No, un poco coincido con tu sonrisa inicial. Es como opinar o como decir cuánto va a costar el dólar en junio del 2020. La verdad es que los hechos son muy dinámicos acá, y si vos me preguntás a mí cómo reaccionó el empresario argentino con la ley, con su posterior vigencia, que fue 3 meses después, y lo que realmente le dio muchísimo impulso a esto fue la causa de los cuadernos. Con lo cual, una nueva causa o esa misma causa que se vaya a juicio oral
o que los programas de integridad, o que el gobierno decida entender que los programas de integridad son relevantes, en este caso o en delitos de corrupción, es lo que le va dando posiblemente el impulso que se necesite en la ley. Como dice Daniel, yo creo que el impulso fuerte va a venir de la mano de la justicia. La empresa por ahí no reacciona hasta que no ve que el Poder Judicial la pide o hasta que no ve que la Administración Pública la exige. Gracias, súper claro. Bueno, esta es una pregunta relacionada con lo mismo, me parece que la pueden contestar o Martín o Emilio, y dice así: desde la implementación de la ley, ¿qué avance tiene? Pregunta si existen casos denunciados y, de ser así, ¿cuál es la temática de los casos? En realidad, desde la implementación de la ley, yo creo, no tengo conocimiento que existan casos, y como yo dije al principio, la ley no tiene carácter retroactivo, con lo cual todas las empresas que hoy están imputadas por delitos de corrupción que sucedieron con anterioridad al 2018 no pueden ser responsabilizadas penalmente, con independencia de que el gobierno argentino llegue a algún tipo de acuerdo económico con esas empresas imputadas, pero eso no es la aplicación lisa y llana de la ley, que no tiene carácter retroactivo. Con lo cual entiendo, o por lo menos no tengo conocimiento, o por lo menos no hay casos de Estado público que se responsabilice penalmente a las personas jurídicas por delitos de corrupción. Lo que yo dije al principio también es importante. En la Argentina hace más de 18 años la empresa es responsable por delitos de lavado de dinero y por delitos penales tributarios, y no solo hay muchísimas empresas denunciadas, procesadas, sino que incluso hay condenas a personas jurídicas por delitos de lavado de dinero y por delitos de penal tributario. Bárbaro. Otra pregunta. Daniel, ¿cuáles son las cualidades que debe poseer un compliance officer? Tiene que tener obviamente inteligencia, discernimiento y a veces y capacitación, es lo más importante. Algunas empresas ponen a cualquiera que sea el compliance officer y eso no es una muy buena idea. Los mejores compliance officers no necesariamente son abogados o son contadores o son algo especial, pero es gente que conoce el negocio, que tienen una independencia, no son independientes como auditores, pero tienen una independencia del negocio, pero que conocen al negocio. O sea, yo si estuviera eligiendo un compliance officer, sería alguien que se pasó algo de tiempo en el negocio y algo de tiempo con las autoridades. Y esa sería una buena persona, un buen oficial de cumplimiento. Bien, vamos con otra pregunta. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué la persona jurídica responde penalmente de un delito que se cometa en su interior? Dentro de la compañía. Exacto. En realidad, la persona no responde penalmente por un delito que se comete en su interior, sino responde por delitos de corrupción, que los delitos de corrupción se dan en la interacción entre la empresa o alguna persona que representa a la empresa y algún funcionario público del Estado nacional, provincial o municipal. Es decir, para ser más claro, comprobado un hecho de corrupción que se da entre una persona física y un funcionario público, comprobado un hecho de corrupción, un juez analiza quién es la persona física responsable y si la persona jurídica que se benefició con ese hecho de corrupción también es responsable. Muchas gracias. Una pregunta más que acaba de llegar. Preguntan: ¿el programa de prevención de delitos lo puede hacer cualquier gestor? Bueno, entiendo que ayer se hablaba en una conferencia que estuvimos, si había certificaciones o si es un programa que uno toma la ley y la puede armar cualquier tipo de asesor. Bueno, le voy a dejar la respuesta a Daniel, ya que tenemos el lujo de tenerlo, que nos diga quién sería el más indicado para implementar un programa de este tipo. Y en mi opinión, el programa de compliance pertenece al negocio. O sea, los que están haciendo negocio tienen que estar implementando ese programa, desde la alta gerencia hasta los empleados que lo están haciendo, porque obviamente no es el oficial de compliance que está vendiendo medicamentos en Bangladesh, como dije antes, es el negocio. Así que ellos tienen la responsabilidad.
pero necesitan una guía, y la guía es el oficial de compliance, que muchas veces se dice que el negocio es la primera línea de defensa y el oficial de compliance es la segunda línea de defensa, y en empresas que son suficientemente grandes o si quieren outsource esta función, tienen la tercera línea de defensa, que es auditoría interna, que ellos sí son y deben ser independientes. Muchísimas gracias, Daniel. Otra pregunta. ¿Cuáles son las penas más relevantes aplicables a las personas jurídicas? En Argentina podemos responder, porque depende de dónde, de la jurisdicción cada país tiene, o si no en Estados Unidos. En realidad, cuando hay un hecho de corrupción se puede castigar a la persona física con pena de prisión y a la persona jurídica que tiene, de acuerdo a esta ley, una multa de 2 a 5 veces el beneficio indebido. El juez también tiene la posibilidad de cancelar la personería jurídica, de suspenderle todos los beneficios fiscales y estatales que tiene. Y como decimos los abogados, tiene la posibilidad de digamos, cabe la pena de muerte para la persona jurídica porque un juez puede cancelar la personería jurídica de la empresa. Básicamente esas son las 4 penas que prevé la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Tendríamos que ir a las últimas preguntas, así estamos con los tiempos medio cumplidos. Micaela. Selecciono una pregunta para terminar. Preguntan, ¿cuáles son los puntos fuertes con respecto a las líneas de denuncia? ¿Cómo se puede saber si el canal que me brindan es el correcto para mi compañía? Bien, en la línea de denuncia, lo principal, un poco lo que mencionó Pablo recién es clave el tema de la comunicación. O sea, no puede pasar que un empleado, un colaborador que trabaja en una compañía no conozca que existe una línea de denuncias, no conozca su código de ética. Esa línea de denuncias es fundamental que también esté implementada para lo que es proveedores y clientes, o sea, los terceros con los cuales se vincula la compañía, también tienen que tener claro que existe la línea de denuncias y cómo funciona la línea de denuncias. Entonces, estas son situaciones que muchas veces en lo que nosotros vemos en Latinoamérica, uno de los principales problemas que tenemos es la falta de adecuada comunicación de la línea de denuncia y después el tratamiento que se da a esa información. Muchas veces esa información la investigan a veces auditores internos que no están capacitados para investigar fraudes de magnitud y que muchas veces esos mismos equipos de investigación no manejan bien las investigaciones y terminan fuera de la compañía. Entonces, problemas son varios, tenemos problemas de comunicación, problemas de cómo se investigan. El otro problema que existe fuerte en Latinoamérica es que casi no existe reconocimiento para el denunciante, reconocimiento económico, ni otro tipo de reconocimiento. No es del todo, o sea, no es de la mejor forma tratado tampoco cuando se lo detecta, eso lo tienen que cambiar las compañías, lo tienen que tratar como un héroe. Y sobre esos puntos creo que hay que trabajar y hay muchísimo para trabajar, porque imagínense que una persona que está haciendo una denuncia, aún aunque la haga anónima, se está exponiendo y está dando información que es sensible. Entonces hay que tratarlo. El tema de la garantía del anonimato es fundamental, sobre todo en Latinoamérica. Tengan en cuenta que el 90% de las denuncias que se hacen son anónimas. El porcentaje en Estados Unidos está invertido porque la gente no tiene miedo a identificarse en alguna parte del proceso y lo ve como una garantía. Acá, al no haber tantas garantías legales, la gente no se identifica. No sé, Pablo, si queda algún comentario adicional. En particular, digamos, no es que usted va a seleccionar, digo usted porque no le veo la cara, ¿no? Pero no es que va a seleccionar, decir, qué tipo de línea de denuncia. En realidad, la línea de denuncia, nosotros que tenemos experiencia, hemos implementado en todo tipo de negocios. Realmente nos ha sorprendido, digamos, la cantidad de negocios que se ha implementado y funciona, digamos, en todos los negocios. Quizás, si podríamos definir, digamos, qué tipo, o sea, en general, digamos, se divide en que sean internas, o sea, desarrolladas internamente por parte de la propia empresa o la tercerizada que le brinda, digamos, un proveedor externo. La mejor práctica dice que lo mejor es tercerizarlo. ¿Por qué? Porque ganen independencia, ganen objetividad, ganen anonimato. Esto es lo que les comentaba Martín, que es un tema, sobre todo en Latinoamérica, digamos, el tema del trabajo, tengan en cuenta que es un tema, digamos, casi religioso, entonces la gente tiene mucho miedo de perder el trabajo, entonces el anonimato gana muchísimo, digamos, muchísima importancia.
pero prácticamente es eso, lo que comentaste vos y este pequeño aporte. Bueno, quedaría una última pregunta, me dice acá Micaela, porque si no, no vamos a poder responder todas, por ahí si después las preguntas no las pueden pasar, las enviamos por mail, no hay problema. Una última... Perfecto. La última pregunta. John Wilson pregunta, ¿dónde debe estar ubicado el oficial de cumplimiento de tal forma que conserve sus características particulares? Habla en sentido organizacional, ¿no? Donde físicamente... Sí, en el organigrama. Bueno, Sí, y la mejor práctica para un organigrama y el oficial de compliance es que tenga por lo menos una línea al CEO. Y normalmente también al directorio, que puedan discutir temas con ellos directamente. A veces en algunas empresas están literalmente dependen del asesor jurídico general, a veces del COO, el Chief Operating Officer, pero la mejor práctica es a donde estén a donde estén, que tengan por lo menos la opción oficial de discutir directamente con el CEO y el directorio. bien. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos. Martín, si querés dar un cierre. No, únicamente agradecer la presencia de todos, disculparnos por estos minutos de retraso en el inicio, agradecer especialmente a Daniel, que ha venido a visitarnos de Nueva York y hemos compartido acá unos días y compartir su experiencia para nosotros es muy importante para toda Latinoamérica, a Emilio también por los conceptos vertidos y Pablo también con todo lo que sus conocimientos de línea de denuncia. Así que solamente agradecerles y nos encontraremos en el próximo evento. Y agrego, perdón, que vamos a estar respondiendo a las preguntas que no pudieron ser contestadas durante la conferencia vía mail. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.